Buenas, ¿cómo les va? Vamos a hablar hoy del presupuesto y del gasto público. Bueno, vamos a decir que el presupuesto gubernamental es un instrumento de carácter jurídico que por excelencia va a permitir traducir la política fiscal del gobierno, ya que en la misma se va a especificar técnicamente con carácter preventivo o ex ante las acciones a corto plazo a realizar por el sector gubernamental y su expresión financiera, fijando los gastos a ejecutar, así como la estimación de los recursos a recaudar por el poder administrativo. Bueno, analicemos un poco el concepto. Decimos que es un instrumento de carácter jurídico. ¿Por qué? Porque van a ser de una ley. No se puede hacer un presupuesto o no se puede cobrar un impuesto si no hay una ley previa. A donde se va a reflejar, a donde se va a traducir la política, a donde se va a especificar lo que va a realizar el sector gobierno en el corto plazo. Y en esa expresión financiera se van a fijar los gastos que va a ejecutar. Y cuando dice de que se va a hacer una estimación de los recursos a recaudar, estamos hablando de que no conocemos cuánto vamos a recaudar en ese año, pero sí se conoce lo que se va a gastar y lo que se va a hacer. Formación del presupuesto. Principales criterios. Tenemos el de maximización de la función, utilidad o bienestar social y las decisiones colectivas o de los grupos de interés. En cuanto a la maximización, que decimos que el presupuesto va a surgir de maximizar el uso de los recursos del sector público y del sector privado de la economía. Una vez que conocemos la función de utilidad, conocemos el estado distributivo justo, la producción óptima de bienes y servicios sociales, el presupuesto debería contener las asignaciones de fondos para proveer esos bienes sociales. Y acá vamos a decir que el punto máximo de satisfacción alcanzable debería encontrarse en la tangencia de una curva de frontera de utilidad, con la más alta posibilidad de indiferencia social. Como este enfoque teórico no se lo puede aplicar, porque para determinar el nivel de presupuesto debe conocerse esas curvas de utilidad, esa tangencia en la curva de fronteras de utilidad, pero como no se la conoce, no se puede aplicar este enfoque teórico. Ahora, en la teoría de las decisiones colectivas o de los grupos de interés, decimos que el presupuesto surge como resultado de la puja entre los distintos grupos, porque en la democracia representativa los individuos con intereses comunes se agrupan en torno a las plataformas diseñadas por los partidos políticos. ¿Qué estamos queriendo decir? Como sabemos, el político hacia dónde va a apuntar, como ya dijimos en la unidad anterior, hacia los grupos de interés. Y los grupos de interés son muchos, por ejemplo, los jubilados quieren que les aumenten los sueldos, los empresarios quieren que se cobre menos impuestos y los alumnos quieren ampliar el comedor universitario. Estas son las cosas que intervienen en la formación del presupuesto y a dónde se va a apuntar hacia los grupos de interés. Bueno, esas resoluciones surgen a través del voto, una vez que nosotros votamos, a los senadores, diputados, se lo va a tratar en el Congreso y se va a hacer la ley de presupuesto. Y el presupuesto tiene que ser una síntesis de un modelo de decisión de donde van a actuar las distintas fuerzas. O sea, los distintos grupos de interés. El ciclo presupuestario o etapas de formación del presupuesto. Tenemos la elaboración, la votación, la ejecución y el control. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Bueno, en la elaboración, la responsable de elaborar el presupuesto es la Oficina Nacional del Presupuesto, a donde comienza su preparación en el mes de abril y el Poder Ejecutivo va a presentar el anteproyecto antes del 15 de septiembre del año anterior en que va a regir el presupuesto. O sea, para el 2024, para el presupuesto de este año se tuvo que
haber presentado en el 15 de septiembre del 2023. Bueno, ese proyecto se va a enviar al Congreso con previo acuerdo del Gabinete y su aprobación del Poder Ejecutivo. ¿Verdad? Bueno, ¿qué más tenemos? Después tenemos el voto y sanción. Uy, perdón, pasé sin querer. Bueno, como sabemos, el proyecto va a ingresar para su tratamiento por la Cámara de Diputados para su voto y sanción y va a revestir el carácter de una ley ordinaria. Ahora, si no se sanciona, se va a regir el presupuesto que estuvo vigente el año anterior. Obviamente con ajustes ya reconducidos. En la etapa de ejecución, como sabemos, los recursos son estimados y los gastos los conocemos porque están fijados. Pero el crédito para gastar va a tener un límite máximo. O sea, una vez que se aprueba, se faculta al Poder Ejecutivo que gaste, pero hasta el límite que se le estableció. Bueno, en las etapas de imputación a la hora de la ejecución del gasto tenemos el compromiso, devengamiento y pago. El compromiso es la afectación preventiva de la disponibilidad de los créditos. O sea, ese compromiso va a dar lugar a una eventual salida de fondos. El compromiso, o sea, hoy digo que en el 2024 voy a hacer escuela. Listo, ahí yo ya me comprometí a hacer una escuela y eso se lo va a tener que incorporar al presupuesto. Ahora, el devengamiento surge de una obligación de pago por la recepción de los bienes o servicios contratados. O sea, me terminaron la entrega y me la entregaron. Ahí hay un devengamiento. Ahora, el pago es la salida de los fondos del Tesoro Nacional. Una vez que es cuando yo pago la escuela. Bien, se considera gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el presupuesto en dicho concepto. ¿Qué más tenemos? Con respecto a esto, bueno, dijimos que ejecutado en el presupuesto ese concepto cuando se afecta definitivamente al devengarse un gasto. Ahora, aspectos vinculados al cierre del ejercicio presupuestario. Vamos a suponer que un crédito presupuestado no ha sido comprometido. Si no se comprometió, el gasto nunca ocurrió. Ahora, un crédito comprometido que no ha llegado a la etapa de devengamiento se va a afectar al presupuesto del ejercicio siguiente. Ahora, si un crédito devengado, o sea, me entregaron la escuela, no ha llegado a la etapa de pago, se va a afectar a las disponibilidades existentes al 31 del 12. El control, en el control tenemos objetivos de control contable y control directivo. El control contable y de legalidad de las acciones es cuando el cumplimiento de las normas para efectuar el gasto, por ejemplo la licitación. Y el control directivo de ejecución está orientado a evaluar el desempeño, eficacia y eficiencia de los logros de las metas, o sea, controlar que se logran los resultados. Este objetivo está desarrollado en países que van en la búsqueda de la eficiencia del sector público. Bueno, y la oportunidad de control, puede realizarse en forma previa, o sea, en cualquier etapa, o sea, a la hora de la elaboración puedo realizar el control, a la hora de la votación puedo realizar el control del presupuesto, o a la hora de la ejecución, mientras voy ejecutando, voy controlando. Principios presupuestarios. Bueno, los principios presupuestarios son 11, son 11 principios. ¿Cuáles son? Principio de unidad, de periodicidad, exclusividad, competencia, especificación, universalidad, publicidad, flexibilidad, no afectación de los recursos, equilibrio y equidad. Bueno, el principio de unidad
es que la totalidad de los gastos y de los ingresos que deben reunirse en un único cuerpo o en un único documento para facilitar su administración. El principio de periodicidad es cuando hay dos. El ejercicio financiero del Estado o del sector público nacional comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Ahora, si el ejercicio financiero es plurianual, quiere decir que se realiza en etapas. A ver, ya les confirmo bien para no estar hablando cualquier cosa. Por ejemplo, que tenemos una obra pública, o sea que su ejecución va a durar 3 ejercicios: 2023, 2024 y 2025. La construcción se va a tener que hacer en esos 3 ejercicios, pero en este caso solo se va a incorporar en el presupuesto el año que se va a transcurrir, en este caso el 2024. Exclusividad: la ley de presupuesto no debe contener disposiciones extrañas a su materia. Competencia: como sabemos, al pueblo le corresponde la facultad de determinar y controlar el uso de los recursos y del gasto público. Bueno, pero esa atribución se la hemos delegado al Congreso para fijar el presupuesto. Especificación: no se podrá destinar el producto de ningún rubro sin atender específicamente el pago de determinados gastos, con excepción del crédito público, donaciones con fines específicos o las leyes especiales que tengan destino específico. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. A ver, por un segundito para descansar la voz. Bueno, volvamos acá. O sea que la especificación no se podrá destinar el producto a ningún otro rubro sin atender específicamente el pago de determinados gastos. Universalidad establece que el presupuesto debe contener los gastos y los recursos públicos considerados en forma separada y en su totalidad. No deben compensarse los gastos y los recursos. La publicidad: como sabemos, el presupuesto tiene carácter público, por lo tanto debe posibilitar su conocimiento a la sociedad. Flexibilidad: como sabemos, no se pueden superar los límites autorizados, pero bajo ciertas circunstancias excepcionales se puede permitir un porcentaje. No afectación a los recursos. No es aconsejable que determinados recursos financien determinados gastos. Equilibrio: el financiamiento del gasto debe proveerse con recursos corrientes y el endeudamiento para financiar gastos de capital. Dado que el presupuesto va a reflejar la política fiscal macroeconómica, decimos que este principio no ha sido superado. ¿Por qué decimos? Porque los gastos deben proveerse con recursos corrientes. O sea, yo de mis recursos debo realizar gastos corrientes. Y ahora, si yo me endeudo, debe ser para financiar el gasto de capital. Decimos que este principio ha sido superado. Estamos queriendo decir que en el presupuesto se utiliza el endeudamiento para financiar el déficit fiscal. Y bueno, y por último, neutralidad. El presupuesto es una herramienta cuyos fines deben contribuir a cumplir con los objetivos de la política fiscal que persigue. Que acá estamos hablando de que los recursos tributarios recaudados lo utilizan en ciertos gastos para alcanzar los objetivos que se plantearon. Bueno, vamos a hablar ahora de la Ley de Administración Financiera, que sería la LAF, y los sistemas de control del sector público nacional. Bueno, la Ley de Administración Financiera 24.156/92, en su artículo 1 establece que regula la administración financiera y los sistemas de control público.
El artículo 4 establece los objetivos, que es garantizar la regulación financiera, economía y eficiencia de los obtención de los recursos públicos. Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos públicos. Desarrollar sistemas que proporcionen información sobre el comportamiento financiero del sector público nacional y para evaluar la gestión de los responsables de las áreas administrativas. El sistema, para ello se debe llevar un sistema adecuado de contabilidad y control interno. Los órganos de control interno y externo que reemplazan el anterior Tribunal de Cuentas de la Nación sería la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación. La Sindicatura General de la Nación es el órgano de control interno del Poder Ejecutivo, donde vamos a decir, donde tiene personalidad jurídica propia y autarquía financiera. Y depende del Poder Ejecutivo. Ahora, el órgano de control externo sería el órgano de control interno. Ahora, el órgano de control externo es la Auditoría General de la Nación, que es un ente que controla de manera externa al sector público nacional. Este depende del Congreso Nacional, tiene personalidad jurídica propia e independencia funcional. A esto controlan el gasto y la obtención del recurso. Y lo va a designar el partido político de la oposición a la Auditoría General. El artículo 37 de la Ley de Administración Financiera 24.156/92 establecía que daba facultad al jefe de gabinete de ministros a disponer de las reestructuraciones presupuestarias que consideren necesarias en el total aprobado por cada ley de presupuesto. Eso incluía gastos de corriente, gastos de capital, de aplicaciones financieras y distribución de finalidades. Pero la ley 27.342/16 modifica el artículo 47 y dispone que las reestructuraciones no puedan superar el 7,5% para el 2017, 5% para el 2018 y los años siguientes. Bueno, el ámbito de la aplicación de la Ley de Administración Financiera se aplica a todo el sector público nacional, pero en lo que hace a la Ley de Presupuesto Nacional, que solo se ve comprendida la Administración Pública Nacional, que está conformada por la Administración Central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad nacional. Esto sería el ámbito de aplicación de la Ley de Administración Financiera.